La estación de metro de Union Square hervía con la indiferencia organizada de la hora pico. Era un torrente de cuerpos anónimos, un río de abrigos oscuros y rostros iluminados por la luz azul de los teléfonos, fluyendo por los pasillos de concreto bajo el zumbido de las luces fluorescentes. El aire olía a metal, a ozono y a la prisa de miles de vidas que se cruzaban sin tocarse. Cada pocos minutos, el estruendo de un tren que llegaba sacudía los cimientos, una bestia metálica que devoraba y escupía pasajeros en un ciclo interminable. En este universo de prisa y desconexión, el tiempo personal no existía. Solo había el pulso colectivo de una ciudad que nunca se detenía a tomar aliento, un lugar donde la vulnerabilidad se volvía invisible, absorbida por el ruido y la multitud. En medio de ese caos, como una pequeña isla de calor en un océano helado, se encontraba Elena con sus dos hijos. Sentados en una banca de metal, parecían existir en una burbuja de afecto que el mundo exterior no podía penetrar. Elena, con el rostro marcado por un cansancio profundo que no lograba opacar la ternura de su mirada, le acomodaba el gorro a su hija Luna, de 5 años. La pequeña, cuyos ojos azules brillaban con una intensidad casi irreal, le sonreía a su hermano Mateo, de 7, quien le mostraba un pequeño auto de juguete con una rueda faltante como si fuera el tesoro más grande del mundo. Sus ropas eran sencillas, gastadas por el uso, pero impecablemente limpias. Eran un testimonio silencioso del amor inquebrantable de una madre que, a pesar de la precariedad, protegía la inocencia de sus hijos como su único y más valioso patrimonio. Observándolos desde la distancia, inmóvil en medio del flujo de gente, estaba Sofía. A sus 48 años, era la encarnación del éxito de Manhattan. Su traje de diseñador se ajustaba a su figura con una perfección calculada. Sus joyas eran discretas pero inconfundiblemente caras, y su postura era la de una mujer acostumbrada al poder y al respeto. Sin embargo, detrás de esa fachada de control absoluto, sus ojos revelaban un desierto emocional. Había una melancolía tan profunda en su mirada que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Mientras veía a Elena susurrarle algo al oído a Mateo y provocarle una risa cristalina, el vacío en su interior se ensanchaba, convirtiéndose en un dolor sordo y punzante. Ella lo tenía todo, excepto aquello que el dinero no podía comprar y que ahora miraba con una mezcla de anhelo y desesperación. El momento se rompió con una rapidez brutal. Sofía y su esposo, Javier, se acercaron a la familia con sonrisas ensayadas, elogiando la belleza de los niños. Elena, aunque cautelosa, respondió con una educación tímida, manteniendo a sus hijos cerca. Justo entonces, el rugido ensordecedor de un tren al entrar en la estación creó la distracción perfecta. En una fracción de segundo, que pareció congelar el tiempo para una y acelerarlo para los demás, Javier levantó a Mateo en brazos, mientras Sofía tomaba con firmeza la mano de Luna. Se mezclaron con la oleada de pasajeros que entraba al vagón, desapareciendo antes de que Elena pudiera procesar lo que ocurría. Su grito, un sonido desgarrador y primitivo, fue completamente ahogado por el chirrido de los frenos del tren. Fue en ese instante de terror absoluto que te das cuenta de lo frágil que es todo. Si relatos como el de Elena te tocan el alma, suscribirte al canal nos ayuda a seguir contando estas historias que merecen ser escuchadas. El ascensor se abrió directamente en el vestíbulo de su apartamento. Un espacio tan vasto y silencioso que el sonido de los pequeños zapatos de los niños sobre el mármol italiano parecía una profanación. Sofía los guió hacia la sala de estar, donde las ventanas del piso al techo revelaban una vista panorámica de Central Park que parecía pintada. El aire olía a lilas frescas y cera de abeja, un aroma de opulencia controlada.
Mateo y Luna se quedaron inmóviles, con los ojos muy abiertos, sin atreverse a tocar los sofás de cuero blanco o las esculturas de cristal que adornaban las mesas. Para Sofía, este era su santuario, un testamento de su éxito. Pero con la presencia de esos dos pequeños seres asustados, el lugar de repente se sentía como una jaula dorada, fría e impersonal, un museo donde la vida no tenía permiso para ocurrir. En un torpe intento por llenar el silencio, Sofía desapareció y regresó con brazos llenos de juguetes caros, aún en sus cajas. Robots que hablaban, muñecas con vestidos de seda y un tren eléctrico de tamaño impresionante. Los colocó en el suelo como una ofrenda, junto a un plato con pasteles que un niño normal solo vería en una revista. Su euforia inicial, la adrenalina del acto prohibido, comenzaba a mezclarse con un pánico creciente. Quería comprar su afecto, construir un puente sobre el abismo que había creado con objetos brillantes. Pero los niños no se movieron. Sus ojos no veían los regalos. Solo buscaban la única cosa que ese apartamento nunca podría contener: el rostro familiar y amoroso de su madre. La desesperación de Sofía crecía con cada segundo que pasaba. Mateo, sintiendo el miedo de su hermana, se acercó y la rodeó con su brazo pequeño pero firme. Se convirtió en su protector, un pequeño soldado enfrentando un mundo desconocido. Luna se aferró a él, escondiendo su rostro en su hombro. No lloraba, pero un temblor recorría su cuerpo. Observaban a Sofía con la misma cautela con la que un animal salvaje observa a un cazador. No había ira ni resentimiento en sus miradas, solo una confusión profunda y un miedo paralizante. Cada rincón de ese lujoso espacio gritaba que no pertenecían allí. El contraste entre su ropa sencilla y la opulencia del entorno era un recordatorio constante de la violencia del acto que los había llevado hasta ese lugar. Una fractura en el universo que hasta ese momento había sido seguro y predecible. El silencio finalmente se rompió, pero no de la manera que Sofía esperaba. Un sollozo pequeño y ahogado escapó de Luna, seguido de otro más fuerte. Pronto, se convirtió en un llanto desconsolado, un lamento que pedía por su mamá con una pureza desgarradora. El sonido rebotó en las paredes de cristal y los techos altos, amplificándose hasta convertirse en una acusación ensordecedora. Sofía se quedó paralizada, el plato de pasteles temblando en sus manos. Cada lágrima de la pequeña era como una gota de ácido sobre su conciencia, disolviendo la frágil fantasía que había intentado construir. Había imaginado risas, abrazos y la palabra mamá dicha con amor, no con el terror de la pérdida. La realidad de lo que había hecho la golpeó con la fuerza de una ola helada. Fue entonces cuando Mateo hizo lo único que sabía hacer para calmar a su hermana. La abrazó más fuerte y, con una vocecita temblorosa, comenzó a cantar. Era una canción de cuna increíblemente simple, una melodía que Elena les cantaba todas las noches, sobre una estrella que los cuidaba desde el cielo. La melodía, llena del amor incondicional de su madre, flotó por el apartamento estéril. Esa canción no pertenecía allí. Era un fragmento de un mundo cálido y amoroso, invadiendo un desierto de soledad. Para Sofía, el sonido fue devastador. Vio con una claridad brutal que no había rescatado a dos niños. Había secuestrado un universo entero de afecto, destruyendo el único hogar verdadero que ellos conocían. Su fachada de control se hizo añicos, revelando el monstruo que se escondía detrás de su dolor. La imagen del rostro de Elena en la estación, contorsionado por el pánico y la incredulidad, volvió a su mente con una violencia insoportable. Se apoyó contra una pared, sin aliento, mientras la canción de Mateo continuaba. Se dio cuenta de que su propio vacío no podía llenarse robando la plenitud de otros. La maternidad que anhelaba no era un trofeo para exhibir, sino un vínculo forjado en el sacrificio y la entrega, algo que Elena poseía en abundancia y que ella había profanado.
Fue en esa oscuridad abrumadora donde una verdad dolorosa comenzó a tomar forma. A veces, el camino hacia la redención comienza con el coraje de enfrentar nuestros propios monstruos. Si crees en el poder de estas segundas oportunidades, tu suscripción nos da la fuerza para seguir buscando historias de transformación. Su mente la arrastró años atrás, a las frías salas de espera de las clínicas de fertilidad. Recordó el olor antiséptico, las miradas compasivas de las enfermeras y la jerga médica que se convirtió en su segundo idioma. Cada tratamiento fallido era una pequeña muerte, un recordatorio cruel de que su cuerpo, tan eficiente en todo lo demás, le había fallado en su función más fundamental. Javier había sido un apoyo al principio, pero con el tiempo, una distancia silenciosa se instaló entre ellos. El tema se volvió un tabú, una herida que ninguno se atrevía a tocar. La infertilidad no solo le había negado un hijo, había envenenado lentamente su matrimonio, dejando un rastro de sueños rotos y resentimientos no expresados que se acumulaban como polvo en los rincones de su vida perfecta. El mundo exterior no ofrecía consuelo. Las reuniones sociales se convirtieron en un campo minado de preguntas sobre hijos y fotos de bebés. Cada baby shower al que era invitada se sentía como una tortura cuidadosamente diseñada. Sonreía, compraba regalos caros y felicitaba a las futuras madres, mientras por dentro se desmoronaba. Su carrera se convirtió en su única armadura. En la sala de juntas era poderosa, respetada e invencible. El trabajo era un refugio donde su valía no se medía por su capacidad de procrear. Construyó un imperio de éxito profesional sobre las ruinas de su anhelo más profundo, convencida de que si no podía crear una vida, al menos podría conquistar el mundo. Pero la victoria siempre se sentía hueca, un eco en una casa dolorosamente silenciosa. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, el mundo de Elena se había derrumbado. Su grito inicial en la estación de metro fue solo el comienzo de una pesadilla burocrática. Los primeros policías que llegaron la miraron con escepticismo, sus preguntas teñidas de una sospecha apenas disimulada. Su ropa gastada y su español con acento la catalogaron inmediatamente como alguien problemático. Tuvo que repetir su historia una y otra vez, a extraños con rostros impasibles que tomaban notas en sus libretas, cada palabra un nuevo desgarro en su corazón. Se sentía invisible, una madre cuyo dolor era filtrado a través de prejuicios sociales. Su desesperación era tan inmensa que amenazaba con consumirla, pero la imagen de los rostros de sus hijos era un ancla que la mantenía luchando, respirando, existiendo. Pronto, la historia llegó a los medios de comunicación. El rostro de Elena, devastado por el llanto pero firme en su súplica, apareció en todas las pantallas de la ciudad. Se convirtió en una noticia de interés humano, un drama para ser consumido junto al café de la mañana. Cámaras y micrófonos la seguían, capturando su vulnerabilidad para una audiencia anónima. Aunque el apoyo público crecía, ella se sentía más sola que nunca. La atención mediática era una bestia de dos cabezas. Por un lado, mantenía viva la búsqueda. Por otro, la despojaba de su privacidad, convirtiendo su tragedia personal en un espectáculo público. Cada día sin noticias era una tortura, un reloj que avanzaba hacia un futuro que no se atrevía a imaginar sin Mateo y Luna a su lado. De vuelta en el apartamento del Upper East Side, la tensión entre Sofía y Javier había alcanzado un punto de quiebre. El pánico de Javier se había transformado en una ira fría. Él veía a los niños no como un sueño cumplido, sino como la evidencia de un crimen que destruiría sus vidas. Le insistía en que debían huir, usar sus conexiones y su dinero para desaparecer en algún país sin tratado de extradición. Para él, la solución era pragmática y cobarde.
Pero Sofía estaba paralizada. La culpa la había anclado al suelo. Huir significaba aceptar que era una criminal sin remedio. Quedarse significaba enfrentar las consecuencias. Su alianza, forjada en la ambición y el dolor compartido, se estaba fracturando bajo el peso de una decisión imposible. La investigación fue asignada a un detective del Departamento de Policía de Nueva York llamado Marcus Thorne. Un hombre que había visto lo suficiente de la ciudad como para haber perdido toda su fe en la naturaleza humana. No creía en secuestros perfectos. Revisó las grabaciones de seguridad de Union Square una y otra vez, notando un detalle que todos habían pasado por alto: el reflejo fugaz en un panel de vidrio de una mujer con un traje impecable y un hombre a su lado, moviéndose con una precisión antinatural en medio del caos. No era el perfil de un secuestrador común. Thorne sintió que había algo más profundo en esta historia, una pieza que no encajaba. La red invisible de la justicia, lenta pero metódica, comenzaba a cerrarse, y el tiempo de Sofía se estaba agotando. La canción de Mateo se había extinguido, pero la melodía permanecía suspendida en el aire opulento del apartamento. Una acusación silenciosa que Sofía ya no podía ignorar. Miró los rostros dormidos de los niños, acurrucados juntos en el sofá de cuero blanco, y por primera vez los vio con una claridad devastadora. No eran extensiones de su deseo, ni soluciones a su vacío. Eran dos universos completos, con sus propias canciones, sus propios miedos y un amor por su madre que era tan fundamental como el aire que respiraban. Javier seguía hablando, susurrando planes de escape, de nuevos comienzos en lugares sin nombres, pero sus palabras eran solo ruido de fondo. Sofía se levantó, su movimiento tan decidido que lo silenció. Se acercó a la ventana, observando las luces de una ciudad que nunca dormía, y supo que huir solo la encerraría para siempre en la prisión de su culpa. Tenía que devolver lo que había robado. Salió del edificio envuelta en la oscuridad, buscando un teléfono público como un fantasma de una era pasada. Encontró uno a varias cuadras de distancia, su cabina de cristal rayada y sucia. Con manos temblorosas, marcó el número de emergencias. Su voz, cuando finalmente salió, era un susurro ronco, irreconocible incluso para ella. Informó de 2 niños abandonados, proporcionando la ubicación exacta: un banco específico cerca del carrusel en Central Park, un lugar que recordaba de sus solitarios paseos. Describió su ropa, sus edades, y aseguró al operador que estaban ilesos, solo dormidos. Cada palabra era una astilla de vidrio en su garganta, el desmantelamiento sistemático de la fantasía que había construido. Colgó abruptamente antes de que pudieran hacer más preguntas y se apoyó contra la fría pared de la cabina, el silencio posterior a la llamada resonando más fuerte que cualquier grito. El regreso al apartamento fue un ritual solemne. Vistió a los niños con sus propios abrigos, sus pequeños cuerpos pesados y confiados en sus brazos. El viaje en coche hacia el parque fue un borrón de luces y sombras, un trayecto fúnebre hacia su propia redención. Dejó el coche a una distancia prudente y los llevó en brazos a través del césped húmedo por el rocío de la noche. Los acomodó en el banco de madera, envolviéndolos en una manta suave que había comprado para ellos. Por un instante, se permitió trazar con el dedo la mejilla de Luna, sentir el calor de su aliento. Luego se inclinó y besó la frente de cada uno, un adiós que era a la vez una bendición y una disculpa. Fue el acto de amor más puro y doloroso de su vida, un acto de maternidad que consistía en renunciar a ellos para siempre, devolviéndolos a su verdadero hogar. Oculta detrás de la silueta de un viejo roble, Sofía esperó, su cuerpo temblando por el frío y la ansiedad. Pronto, las luces intermitentes de una patrulla de policía cortaron la oscuridad, seguidas de otra.
Observó cómo los oficiales se acercaban con cautela, sus linternas barriendo el área hasta encontrar a los niños. Pero fue la llegada de un sedán sin distintivos lo que le robó el aliento. Elena salió del coche antes de que se detuviera por completo, corriendo hacia el banco con una desesperación que desafiaba cualquier ley física. El sonido de su llanto al ver a sus hijos, un grito que era una mezcla de agonía y éxtasis, atravesó el silencio de la noche. Sofía observó cómo los envolvía en un abrazo feroz, cómo sus cuerpos se fundían en uno solo, una constelación de amor que ella había intentado apagar. Esa imagen, la de una familia restaurada, se grabó en su alma, sellando su transformación con el fuego del arrepentimiento. Horas más tarde, Sofía entró en la comisaría del distrito. Se había despojado de su armadura de diseñador y ahora vestía unos sencillos vaqueros y un suéter. Su rostro, libre de maquillaje, revelaba la devastación de las últimas 24 horas. Se acercó al mostrador y con una calma que no sentía, pidió hablar con el detective a cargo del caso. En la austera sala de interrogatorios, bajo la misma luz fluorescente que iluminaba la estación de metro, le contó todo al detective Thorne. No hubo lágrimas, ni súplicas, ni intentos de justificar lo injustificable. Su confesión fue un relato llano y brutal de su dolor, su soledad y la monstruosa decisión que tomó en un momento de ceguera. No buscaba el perdón, porque sabía que no lo merecía. Lo único que buscaba era el comienzo de un largo camino para enfrentar las consecuencias, entendiendo que la verdadera expiación no se encuentra en la absolución, sino en la aceptación total de la verdad. El proceso judicial que siguió fue tan metódico como implacable, pero la historia que se desarrolló en la sala del tribunal no fue la de un monstruo, sino la de una mujer rota. La confesión completa y sin adornos de Sofía, su evidente remordimiento y la forma en que facilitó la devolución segura de los niños, pesaron significativamente en la balanza de la justicia. El juez vio más allá del acto criminal y percibió el abismo de dolor y desesperación que lo había provocado. Su sentencia, aunque inevitable, fue atenuada, reconociendo su colapso mental y su cooperación total. Para Javier, cuya única motivación fue la autoprotección y el desprecio por las consecuencias, la justicia fue mucho más severa. La sentencia marcó el final definitivo de su matrimonio y el comienzo del solitario, pero necesario, camino de Sofía hacia una expiación real, una que tendría que construir por sí misma, ladrillo a ladrillo, lejos de las sombras de su pasado. Al salir de prisión, Sofía era una persona irreconocible. La armadura de éxito y riqueza había sido desmantelada, dejando al descubierto un núcleo de humildad forjado en el fuego de la culpa y la reflexión. Vendió el apartamento del Upper East Side, las obras de arte, las joyas, cada objeto era un recordatorio de una vida vacía que ya no quería. Con cada dólar de su vasta fortuna, dio vida a un nuevo propósito, la Fundación Elena. Su misión era simple pero profunda: crear una red de seguridad para las madres solteras y las familias en situación de vulnerabilidad en la ciudad de Nueva York. La organización proporcionaba asistencia legal, subsidios de vivienda, acceso a la educación y apoyo psicológico, todo diseñado para evitar que otra madre tuviera que experimentar el terror y la impotencia que Elena había sufrido, transformando su error personal en un catalizador para un cambio social tangible. Elena y sus hijos fueron, por supuesto, los primeros en recibir el apoyo incondicional de la Fundación. La ayuda les proporcionó algo más que seguridad financiera. Les devolvió la posibilidad de soñar. Se mudaron a un apartamento luminoso y seguro en un buen vecindario. Mateo y Luna, ya sin las sombras del miedo en sus ojos, prosperaron en la escuela, sus talentos y su alegría floreciendo en un entorno estable. Elena, liberada del peso aplastante de la supervivencia diaria, encontró su propia vocación.
Comenzó a trabajar para la fundación, convirtiéndose en una defensora apasionada de otras mujeres que enfrentaban luchas similares. Su experiencia, que una vez fue una fuente de trauma insondable, se convirtió en su mayor fortaleza, permitiéndole conectar con otras madres con una empatía y una comprensión que ninguna capacitación profesional podría enseñar. Su vida se convirtió en un testimonio del poder de la resiliencia. 5 años después, en la inauguración de un centro comunitario en el Bronx, las dos mujeres se encontraron de nuevo. Sofía, con una serenidad que le sentaba mejor que cualquier traje de diseñador, observaba desde un segundo plano mientras Elena, ahora una líder comunitaria respetada, daba el discurso de apertura. Mateo y Luna jugaban cerca. Sus risas eran la banda sonora de un futuro que se había reescrito. A través del bullicio de la celebración, sus miradas se cruzaron. No hubo palabras, solo un reconocimiento silencioso que trascendía el perdón. Era un entendimiento mutuo de que el dolor más oscuro puede, a veces, convertirse en la semilla de la redención más luminosa. Creemos firmemente que cada historia de transformación merece ser contada. Y si te suscribes, nos ayudas a seguir buscando estos relatos que nos recuerdan la increíble capacidad humana para sanar y reconstruir.